Las economías más frágiles de América Latina. Hola a todos, sean bienvenidos a Club Millonario. En el vídeo de hoy abordaremos la situación de los países con mayores carencias económicas de América Latina. Explicaré las razones detrás de la gran pobreza en estas naciones y también analizaremos los ingresos promedio de sus habitantes. Es posible que te preguntes cómo se ha elaborado esta lista. Hemos enfocado nuestra atención en los salarios medios y los índices de pobreza de la población. No obstante, debes tener presente que estos datos son aproximados, ya que en muchos casos no se disponen de cifras oficiales o resulta complicado verificar la información. Vamos a comenzar por los países más desfavorecidos y terminaremos con los más prósperos. Como podrás observar, los primeros 5 o 6 países más pobres se distinguen claramente del resto. Por lo tanto, es importante considerar que el orden de los últimos lugares podría variar según diversos factores. Número 1. Haití. Encabezando la lista se encuentra Haití, considerado el país más empobrecido de América Latina. Además de la extrema pobreza, existe una profunda desigualdad en su sociedad. Se estima que 2/3 de la población haitiana pobre reside en áreas rurales y alrededor del 40% de la población sufre de inseguridad alimentaria. Desafortunadamente, la historia de este país se ha visto marcada por la inestabilidad política y desastres naturales devastadores. En la actualidad, la situación ha llevado a una fuerte dependencia en la importación de alimentos básicos debido al significativo declive en la agricultura. Para empeorar las cosas, la región se encuentra altamente vulnerable al cambio climático. Número 2. Cuba. En Cuba, el salario medio mensual ronda los $34 o un poco más de $1 al día. Esta situación ha impactado a la población, que no ha experimentado crecimiento y se mantiene en torno a las 11 millones de cubanos desde los años 2000. Los precios de los productos son elevados en comparación con los ingresos y se forman largas filas en los supermercados. Otro desafío incluye la escasez de medicamentos en las farmacias, la incapacidad de obtener una alimentación adecuada con productos básicos y las malas condiciones de gran parte de las construcciones en las ciudades y la periferia. Número 3. Venezuela. En Venezuela el salario promedio mensual es de aproximadamente $118, mientras que el salario mínimo es de unos $16, habiendo experimentado una reciente caída debido en parte a la devaluación del bolívar. La situación económica en el país es crítica y se estima que entre 1 y 2 de cada 4 venezolanos viven en situación de pobreza. La nación ha enfrentado escasez de productos básicos y una hiperinflación considerada una de las más graves a nivel mundial. En 2020 empeoró la falta de combustible y el contexto de la pandemia contribuyó al agravamiento de la crisis. Número 4. Nicaragua. En Nicaragua el salario promedio mensual de los nicaragüenses es de alrededor de $280. Además de los bajos ingresos, un grave problema en el país es el alto costo de los medicamentos. Por otro lado, el empleo suele ser informal y aproximadamente el 30 al 40% de la población se encuentra en situación de pobreza. Uno de los problemas adicionales es que el gobierno nicaragüense ha respaldado abiertamente la invasión rusa a Ucrania, lo que ha llevado a la desinversión de ciertos capitales occidentales. Número 5. Paraguay. En Paraguay, el promedio mensual del salario se sitúa en aproximadamente $315. De acuerdo con investigaciones recientes, casi el 21% de la población paraguaya se encuentra en situación de pobreza multidimensional debido a la falta de empleo, seguridad social, vivienda, servicios básicos, atención médica, ambiente y educación. Las áreas rurales son las más afectadas por este tipo de pobreza, con alrededor de 1.100.000 personas en dicha condición. Se estima que más del 20% de la población en el país se ve afectada por la pobreza. Número 6. Honduras. El promedio salarial mensual de los hondureños es de $345. El país se encuentra entre los primeros en términos de pobreza en América Latina, ya que el 73% de la población se considera pobre, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Por otro lado, de los 9,5 millones de hondureños, solo 4 millones forman parte de la fuerza laboral
y de esta cifra, unas 350.000 personas se encuentran desempleadas, mientras que más de 2 millones trabajan menos de 40 horas a la semana. Número 7. Guatemala. Se estima que el 50% de la población en Guatemala vive en situación de pobreza multidimensional, con un salario promedio mensual de unos $370. El país es uno de los más diversos de América Central, pero sufre de una gran desigualdad social, donde solo una minoría privilegiada concentra la riqueza. En esta nación el 1% de los habitantes tiene ingresos equivalentes a la mitad de todo el país. Además, es importante destacar que Guatemala enfrenta una grave problemática, ya que cuenta con el mayor número de femicidios en toda América Latina, lo cual deteriora la calidad de vida de las mujeres guatemaltecas. Número 8. Bolivia. En Bolivia, el salario mensual promedio alcanza aproximadamente los $370, con un nivel de pobreza moderada que supera el 30% y un nivel de pobreza extrema del 11%. Uno de los desafíos principales de Bolivia es su economía informal, la cual es la más grande en toda la región y ha crecido debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Esta economía informal surge a raíz del desempleo ocasionado por el cierre de empresas, la falta de apoyo a pequeñas y medianas empresas, la inseguridad alimentaria, la carencia de acceso a servicios básicos y la falta de acceso a una educación equitativa. Número 9. República Dominicana. Situada en el Caribe, República Dominicana es reconocida por sus hermosas playas, aunque ha experimentado un considerable aumento en su nivel de riqueza en las últimas décadas. La pobreza aún persiste en el país. El salario promedio mensual se sitúa en torno a los $375 y se estima que el 20% de la población vive en situación de pobreza. El país se caracteriza por su marcada desigualdad y su escasa inversión en gasto social, lo que ha llevado a que el 50% de la población se encuentre por debajo del umbral de la pobreza. Número 10. Perú. En Perú, el promedio salarial mensual se estima en aproximadamente $381. A principios de la década del 2000, Perú gozaba de estabilidad económica gracias a un modelo que impulsaba el consumo de la población y el crecimiento de la actividad minera. Lamentablemente, este modelo dependía en gran medida del exterior y en poco más de una década se agotó sin generar inversiones en nuevos sectores que pudieran impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Se calcula que el 25% de la población peruana vive en situación de pobreza. Número 11. El Salvador. El promedio mensual del salario en El Salvador asciende alrededor de $398. El país enfrenta una inflación considerable, a la vez que su economía experimenta una desaceleración y se limita el comercio. Tras la invasión rusa en Ucrania, las condiciones empeoraron debido al incremento en los precios del petróleo, metales y cereales. Se estima que el 30% de la población salvadoreña vive en situación de pobreza. Número 12. Colombia. En Colombia, el salario promedio se sitúa aproximadamente en $400 mensuales. Actualmente se estima que el más del 30% de los colombianos viven por debajo del umbral de la pobreza. La inflación ha tenido un impacto significativo en la pobreza, ya que ha aumentado el precio de los alimentos y las materias primas. Número 13. Ecuador. En Ecuador, el salario mensual promedio ronda los $496. Según las estimaciones, 1 de cada 4 ecuatorianos vive en situación de pobreza. En las zonas rurales, el 42% de la población sufre de severas privaciones. Uno de los factores que ha afectado significativamente al país es la alta corrupción, que desvía fondos necesarios para combatir la pobreza y reduce la inversión extranjera. Número 14. Brasil. Si consideramos a Brasil como un país de América Latina, posee la economía y población más extensas, con 214 millones de personas. El salario promedio supera los $500 mensuales y se estima que alrededor del 30% de la población vive en condiciones de pobreza. La desigualdad es uno de los principales desafíos en Brasil, ya que el 10% de los brasileños acapara el 43% de la riqueza generada. Número 15. México. Aunque México ostenta la segunda economía más grande de América Latina, si incluimos a Brasil en la región,
Aproximadamente el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 8% se encuentra en situación de pobreza extrema. El salario promedio en México es de alrededor de $560 mensuales, al igual que en otros países latinoamericanos. La alta inflación y la desigualdad de ingresos son los principales problemas actuales. Número 16. Argentina. En Argentina, el salario promedio se sitúa en unos $600 mensuales. La devaluación del peso argentino frente al dólar y la alta inflación, que se estima podría superar el 100% en 2023, constituyen los problemas principales. Se estima que el 27,7% de los hogares argentinos vive en situación de pobreza. Número 17. Panamá. En Panamá, el salario promedio de una persona asciende a $723. Si bien es considerado uno de los países más prósperos de Latinoamérica, su desarrollo ha sido desigual, lo cual ha obstaculizado la erradicación de la pobreza. En esta nación, los sectores más afectados por la desigualdad son las mujeres, niñas, niños, poblaciones indígenas y habitantes de áreas rurales, una situación que se ha agravado tras la pandemia. Número 18. Uruguay. El salario promedio en Uruguay se sitúa alrededor de los $748. Uruguay es considerado uno de los mejores países para vivir en Latinoamérica, aunque enfrenta algunos problemas. Según la percepción de los uruguayos, los principales desafíos del país son la precaria situación económica, la inseguridad, el desempleo y la inflación, que ha ocasionado un aumento de los precios. Número 19. Costa Rica. Algunos consideran a Costa Rica como la Suiza de Latinoamérica. El salario promedio mensual en este país alcanza los $768 y lidera los índices de felicidad en la región. No obstante, la pandemia ha dejado sentir su impacto en la nación, especialmente debido a la fuerte dependencia del turismo como una de las principales fuentes de ingresos. Número 20. Chile. En Chile, el salario mensual se sitúa alrededor de los $730. La región con mayores ingresos es Magallanes, mientras que la Araucanía es la de menores ingresos. Durante el año 2020, la inflación en Chile alcanzó un histórico 11,5% en los últimos 28 años. A pesar de ser uno de los países más prósperos de Latinoamérica, se estima que en Chile existen 2 millones de personas en condición de pobreza. Esta nación se destaca por ser una de las más desiguales en Latinoamérica, donde numerosos servicios están privatizados, incluyendo la salud, la educación, las pensiones, los medios de comunicación e incluso el suministro de agua. Para recapitular, en este vídeo exploramos la situación económica y salarial de varios países de Latinoamérica. Descubrimos que cada nación presenta desafíos y realidades distintas en cuanto a ingresos y pobreza, desde los altos niveles de desigualdad en Brasil hasta la estabilidad económica en Uruguay, pasando por la inflación récord en Chile. Es importante comprender la diversidad y complejidad de la región latinoamericana y cómo estos factores impactan en la calidad de vida de sus habitantes. Si te interesan temas como estos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte de nuestros próximos vídeos. Tus likes y comentarios nos motivan a seguir investigando y compartiendo contenido valioso. Además, al suscribirte, formarás parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje y la comprensión de la realidad de América Latina y el mundo. Gracias por acompañarnos. Esto es Club Millonario y te esperamos en nuestro próximo vídeo. Adiós.